Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa noche. Uno de los acontecimientos más grandes para los hijos de Dios que lo esperamos es el arrebatamiento. Por eso, en esta hermosa noche tenemos al teólogo y pastor José y el pastor, ¿verdad? Johnny Guerrero, con esta poderosa enseñanza, hermano. No te la pierdas, es de gran bendición para ti y para todos aquellos que se encuentran alrededor tuyo. Mis amados hermanos, es muy importante que nosotros como hijos de Dios estemos a la expectativa de la palabra del Señor para que no te engañen, porque en estos tiempos vendrán, ¿verdad?, personas que te van a querer engañar, pero si tú tienes el Espíritu Santo, nadie te va a poder engañar, porque Dios es la verdad y Dios te da la sabiduría y el entendimiento para que tú no puedas caer en las redes de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Esperemos, nos gocemos y aprendamos mucho, mis amados hermanos, en esta hermosa noche, ¿verdad? Torbellino TV para las naciones desde Brasil con el pastor José Moreno, el hermano Carlos también desde el evangelista Carlos González desde Brasil, y el pastor Johnny Guerrero y teólogo desde Venezuela, y Sammy Ramírez desde Ecuador. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Esperemos se gocen en esta poderosa palabra y pasamos al teólogo de esta noche con esa poderosa enseñanza, Johnny Guerrero, para la gloria de Dios. Gracia y paz de Dios sea sobre sus vidas, amados y amadas en Cristo Jesús. Realmente para mí me honra poder estar en esta noche para participar de esta gran bendición que es la enseñanza de uno de los estudios más importantes, o pudiera decir, más allá de la importancia, es que conlleva a un conflicto pudiéramos decir, bíblico, de puntos de vista escatológicos en cuanto a lo que es el tema del arrebatamiento antes, durante y después de lo que existe como punto de partida la tribulación. Dentro del eje, el reloj, pudiéramos exponer que el punto cero es el arrebatamiento. Las tres posturas o las tres visiones escatológicas ciertamente nos pueden llevar a un solo punto, que es el arrebatamiento. O sea, todo va a girar en torno a lo que es el tema del arrebatamiento. ¿Y qué es el arrebatamiento como tal? Debemos entender que primeramente es el zarpazo, ¿no? Pero antes de eso, yo quiero que vayamos a un texto muy hermoso. Hoy voy a hacer una mezcla, amados, para que ustedes entiendan. Sé que ciertamente hay que profundizar el tema, hay que entender que esto no podemos tomarlo todo de una manera literal, ¿sí? Ciertas bases bíblicas, y todo tiene que ser de un estudio muy profundo. Cuando hablamos del tema de la escatología bíblica, o cuando alguien es escatólogo, debemos de entender que es el que estudia los tiempos o las profecías para los tiempos finales. Evidentemente, desde el Antiguo Testamento, del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, que se habla de una profecía eterna. Y esta profecía eterna debemos entender que el Apocalipsis de Génesis, capítulo 3, versículo 15, aunque habla de que vendría del linaje, o sea, la descendencia de Eva, vendría la salvación, estamos hablando de una salvación eterna. No es una salvación momentánea, no es una vida momentánea, sino una vida eterna. Sin embargo, debemos de tener como base que este es el principio de lo que pudiéramos determinar de la escatología bíblica. Desde allí comienza todo, ¿no? Ahora, más allá de eso, si pudiéramos entender el tema, desde el mismo Génesis, capítulo 1, el mismo versículo 1, pues nos enseña de un tiempo sin tiempo, el tiempo de Dios tratando con algo que él había fabricado, que había creado. Pero antes de ese tiempo, del mismo conocimiento eterno, en su omnisciencia, Dios sabía que el hombre iba a pecar, sabía que ciertamente íbamos a caer en transgresión,
y por consiguiente Dios se había provisto de esa salvación para nosotros que era en sí mismo. Él mismo tenía que darnos a nosotros esa gran bendición, sabiendo que ciertamente en la creación iba a haber la caída de un ángel, iba a traer consecuencia de la caída de su otra creación, que es el hombre, pero también él traería la salvación a esa caída para darnos una oportunidad. Entendemos entonces que estudiar la escatología no es solamente estudiar Apocalipsis. Debemos entender que existen los profetas mayores, los profetas menores, ¿ok? Debemos de entender que aparte de esto es preciso que la Biblia sea quien nos hable, nos guíe. O sea, la cabecera de todo cristiano tiene que ser la Escritura. ¿Por qué? Porque es la que nos fundamenta en el conocimiento real de la divinidad de Dios. Entonces, debemos de entender, amados, que en principio, para poder estudiar el tema escatológico, debemos también estudiar algo que se llama el hebraísmo. O sea, es las palabras autóctonas dentro del pueblo judío. Y aparte de eso, entender aún hay algo que nosotros obviamos, muchos de nosotros como teólogos, de repente por no haber estudiado un poco más a profundidad, eh, el tema de la paleología bíblica, el tema que para muchos de repente no es importante, el tema de la paleología, porque si yo no la estudio, a mí no me parece que de repente me afecte, sí nos tiene que afectar porque aún en ella nos da un recuento de lo que fue el pasado y que nos permite ver un futuro más claro. Ahora, la filología también, que es el tema del estudio profundo del texto. Cuando nosotros estudiamos entonces estas dos partes, aunado a lo que tiene que ver el exégesis bíblico, vamos a entender muy claro lo que se nos quiso entender, a dar a entender. ¿Por qué? Cuando nosotros entendemos estudio, ya voy a entrar con el versículo base, ¿no? Que vamos a usar esta noche. Cuando nosotros vayamos a entender unos temas tan profundos o tan conflictivos como lo es el tema del arrebatamiento de la iglesia, porque es conflictivo, hay puntos de vista muy por fuera, porque si nosotros entrevistamos a un judío ortodoxo, él nos va a decir a nosotros claramente que el tema de Jesús viniendo no es para arrebatar a una iglesia, ¿sí? El tema es Cristo acabando con los enemigos de Israel, trayendo una prosperidad terrenal, y ese es el punto de partida de los judíos ortodoxos. Cuando nosotros le preguntamos a un judío ortodoxo qué opina del libro de Apocalipsis, nos dice que es un libro apóstata. Los evangelios son libros apóstatas. ¿Por qué? Porque no reconocen la autoridad de Cristo en la iglesia. Entonces, por consiguiente, todo el Nuevo Testamento, aún, cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿no? Que todo el mundo conoce como tal, desde Mateo. Ahora, es entendible cuando hablo esta parte del Nuevo Testamento, Mateo, porque es que la iglesia no nace en Mateo, la iglesia nace en el libro de Hechos. Es el recuento histórico de la iglesia y por consiguiente, estos cuatro evangelios son intertestamentarios. Quiere decir, en la mitad, lo que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque Jesucristo, ahí se habla la historia, la realidad de Cristo en el tiempo de él y en el cumplimiento perfecto de lo que tiene que ver tanto las profecías como la ley, entendiendo que existen las leyes ceremoniales y tenían que ser cumplidas con Cristo Jesús. Entonces, al entender esto, debemos de reaccionar a este tema de mucha importancia. Cristo como el que propicia la salvación, Cristo como el que consume la salvación y Cristo como el que se nos revela como Salvador para la eternidad, o sea, el descanso nuestro. Ahora, yo creo que comencemos con algo que de repente, amados, no han profundizado muchos y es algo que requiere de un estudio muy metódico, amados, en todo lo que compete a este gran tema. Yo creo que nos vayamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 25. Por el Señor, vámonos al libro de Mateo capítulo 25, versículo 6. Y yo sé que hoy, a partir de hoy, ustedes quienes están viendo por aquí, van a ver diferente a este tema, ¿no? Lo van a observar muy diferente porque ciertamente requiere de un análisis muy claro. Mateo capítulo 25, versículo 6, nos dice de la siguiente manera:
Gloria al que vive. Leo por las misericordias de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Oramos. Excelentísimo Rey, Padre maravilloso y consolador, que habita en las alturas y por los siglos de los siglos es nuestra esperanza. Señor, hoy humildemente ante usted nosotros nos presentamos para pedirle, Señor, que sea usted glorificándose en esta hora. Su palabra, Señor, que nos guíe. Lámpara es a nuestro entendimiento muy ínfimo, Señor, su palabra. Pero también alumbra nuestro caminar, Señor, en usted. Pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que usted abra, Señor, nuestro entendimiento y que sea hablando usted, Señor, para que todos entendamos. Pido en el nombre poderoso de Cristo que cualquier palabra dispuesta como hombre, Señor, sea usted apartando. Todo el conocimiento, Señor, provisto por parte de usted, sea ampliamente mostrado, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, le pido, Señor, que usted bendiga los corazones de quienes están aquí y los que han de ver, Señor, esta enseñanza para los tiempos postreros. En el nombre de Cristo Jesús, la gracia y su bondad sea sobre nosotros. Amén. Bueno, amados, ve cómo comenzamos esto. Y es un punto de partida que muchos analizamos como un llamado a no un hecho literal. Podemos tomarlo como una parábola. De repente hay quienes se lo estudian de esa manera y no le ven la importancia de este gran llamado. Este llamado comienza porque en el Israel antiguo, al entender esto, ellos se comprendieron cuando Cristo comenzó a hablar del tema de las lámparas, el tema de las vírgenes, el tema del grito que se escuchaba, ¿ok? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos, amados, que este capítulo de Mateo 25 comienza de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Eso quiere decir, nos está hablando del arrebatamiento. Empezamos por allí, ¿no? Entonces, 5 de ellas fueron prudentes, insensatas, perdón. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces entendemos aquí, hay un punto de mucha importancia, amados, es el tema, la iglesia pasa, medio pasa o no pasa la gran tribulación. Debemos de entender primero el llamado a la reflexión para este gran acontecimiento que para muchos es tomado como de una manera tan insignificante, pero es un acontecimiento históricamente relatado desde lo más profundo del hebraísmo. Y cuando Jesús habla de esto, para los oídos de los judíos no era algo abstracto, era algo muy claro. Ellos estaban entendiendo lo que Cristo les hablaba, porque Jesucristo se estaba refiriendo a algo que acaecía en los matrimonios de los judíos. Quiero llevar un poquito al contraste, ¿no? Al contraste, perdón, de este tema, para que ustedes refresquen o analicen o entiendan un poco el tema de lo que era o es el matrimonio judío. Pero los quiero llevar, amados, al Israel del tiempo en que Cristo lo está nombrando. Jesucristo se refiere a este gran acontecimiento, dice de esa manera: ahí viene el esposo. Todos conocemos el milagro, del vino, conocemos el tema de lo que pasó en esas bodas de Canaán. Nosotros también sabemos lo importante que eran los acontecimientos que cercaron a Jesucristo en su venida. Ahora, pero es necesario, amados, entender que las bodas eran algo que nos hacía o nos asemeja a lo que ha de pasar en la iglesia. Por consiguiente, antes de la boda existe la toma de la esposa. ¿Cómo se tomaba la esposa, amados? ¿Cómo debe de ser tomada la esposa según lo que se nos ordena con la base bíblica o con las tradiciones judías? La noche en Galilea, amados, en el siglo I era oscura, ciertamente no tenían electricidad, no habían lámparas en el sentido como hoy lo podemos obtener, no hay nada recargable. Simplemente las luces que imperaban en
Capernaum eran de lámparas. Pero lámparas, amados, guiados por un aceite, ¿ok? Ese aceite era el que se permitía, se le colocaba una mecha allí y era el que permitía que existiera la luz. Otro tipo de luz era que agarraban unos mechones, lo encendían y eso era lo que usaron, por ejemplo, con el caso de Jesucristo cuando lo fueron a apresar. Ahora, es necesario entender que Jesucristo está hablando de una noche que se hace un llamado, ¿no? Se hace el llamado y la gente está dormida, también lo especifica. La mayoría de las iglesias omiten el matrimonio bíblico, amados, no comenzando con la marcha nupcial. Debemos entender que existía la marcha nupcial, pero no de la manera como hoy lo observamos en las distintas ceremonias de matrimonio. Es necesario entender que debemos de imaginarnos de pronto un sonido seco, agitador, un sonido que ciertamente espeluznante cuando se hacía el llamado. Ahí viene el esposo, que fue con lo que comencé en el versículo 6, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Es algo entendible para los judíos y no para nosotros, pero debemos de antes de entrar en lleno el tema de lo que es el arrebatamiento, entender este punto para que veamos cómo es que comienza la historia del arrebatamiento de la iglesia. ¿A qué se asemeja? El Señor nos está dando a entender aquí muy claro, primero, que esta información se la está dando netamente a los judíos. Ellos conocían de plano el tema lingüístico. Ahora, entonces, vemos en la parte de que a ellos a la hora del matrimonio comenzaban como un tipo simulacro, un secuestro. Ellos simulaban un secuestro. Entendamos por qué viene el tema del zarpazo, ¿sí? El secuestro de la iglesia, que mucha gente lo toma de esa manera, pero ellos, los judíos también en la iglesia, en el tiempo de la iglesia primitiva, antes de la iglesia primitiva, existía lo que se llamaba un secuestro. O sea, a la hora muy profunda de la noche, ellos no especificaban que ciertamente a qué hora iba a ser, pero quiero que nos imaginemos, amado, un silencio absoluto en el pueblo y de repente se escucha un sonido seco y aterrador de algo que se llama el shofar. El shofar es como especie son unos cuernos, pero que lo usan como si fuera una trompeta y ese sonido se hace o se da cuando se llama al matrimonio. Primeramente entendiendo lo que el zarpazo, lo que es el arrebatamiento de la iglesia, tiene que existir. Entre ellos aparece que ciertamente existen lo que son las fiestas de la trompeta. Esas fiestas de la trompeta hacen el llamado para la fiesta del matrimonio. Es un llamado que nosotros lo vamos a escuchar porque vamos a ver un poquito más adelante que Jesús hace ese toque para que la iglesia sea tomada. Ahora, es necesario entender que ciertamente el shofar quebraba el silencio de la noche y atravesaba las calles el sonido del shofar, pero también aparte del sonido del shofar, decía alguien, ahí viene el esposo. Aquí el versículo 6 nos dice a nosotros que estaban diciendo, ahí viene el esposo. Pero ¿quién hacía este sonido? Debemos entender también que nuestro hermano Juan el Bautista hizo un llamado muy claro en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 29. Él habla de que el amigo de la esposa, del esposo, perdón, y entonces cuando vemos a Juan hablando de ese, Juan 3, 29, vamos a acercarnos un momento allí, Juan 3, 29, amados. Dice de la siguiente manera, porque quiero que quedemos claros con lo que son los versículos. 3:29. Ok, gloria al Señor. Dice así. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. Nuestro hermano Juan era ese amigo del esposo. Quiero que entendamos eso. Jesucristo era el esposo, Juan es el amigo del esposo, el llamado que hace Juan es el mismo llamado que hace el amigo del esposo en la fiesta o los matrimonios judíos, que él gritaba, ahí viene el esposo, ese era el trabajo del amigo. Juan, vemos que Juan el Bautista hace el llamado, porque dice voz de que clama en el desierto, tiene que hacer el llamado para que como es, la esposa estuviera preparada a la hora de la llegada del esposo. Entonces, como era el amigo, Jesucristo vemos que nuestro hermano Juan hace el llamado al arrepentimiento, a la conversión, pero a su vez
está diciendo, yo simplemente soy el amigo. Ahora, esto mismo debemos de entenderlo que de una manera literal, amados, se estaba pasando con lo que vemos el caso del grito que se hacía diciendo, ahí viene el esposo. Entonces, ¿quién haría este llamado? Bueno, entendemos que para que la iglesia sea tomada tiene que existir ese llamado porque somos la esposa de Cristo. Entonces viene el amigo de quien del esposo a hacer ese llamado. Entendemos que primeramente antes de eso se hace el llamado con el shofar, que es un llamado de las trompetas, la fiesta de las trompetas, ¿ok? Pero para que el ritual fuera legal, amados, y espiritual, la luz era el único factor determinante y sin luz, que es necesario que lo entendamos, no había camino. Entendemos que había una oscuridad muy espesa en todo Israel porque no contaba con el tema de la electricidad como los estoy explicando. Entonces, es necesario entender que ellos usaban las lámparas, pero escúchense bien lo importante, iglesia, de esto, de este acontecimiento, y es que las lámparas las llevaba ¿quién? La mujer, la esposa. Era la que tenía que tener una lamparilla pequeña, ¿ok? No había de repente algo tan estambótico, es algo pequeño, ya vamos a entender un poco el tema, porque esto era lo que aceptaba era 60 mililitros de aceite de oliva puro, ¿sí? Y tenía la mecha. Eso era lo único que podía tener, o sea, la lámpara que nos está hablando aquí el Señor con referente a su llamado a la esposa. Entonces, este aceite no era solo combustible, amados, era la diferencia entre la honra y la vergüenza. Quiero que entendamos eso, ¿no? Hay muchos que de repente dicen era el aceite, tiene que ver con el Espíritu Santo. No, aquí entendemos que tiene que ver con la obediencia al Señor, con no con la sublevación a Dios, no, con la obediencia, la subordinación al Señor antes de ese llamado, ¿ok? Entonces, debemos de entender que esto era, como les hablaba, el hecho de que teníamos que estudiar lo que tenía que ver con los fósiles, que tenía que ver con las vasijas. Entonces, ahí hay que analizar este punto de lo que ellos usaban para el tiempo de lo que eran las bodas. Ahora, no era como les explicaba, era un tema deshonroso el hecho de no tener para la boda el aceite. Si una esposa, amado, si una esposa agarraba ese aceite y lo usaba para otra cosa, cuando llegaba el día de la boda, porque es que no le decían, mira, amados, está el día, es que va a venir el esposo. No, ellas se preparaban. Todos los días estaban vestidas, amadas y amados, para el día de boda. Es necesario entender eso, que para el día de bodas ellas tenían que estar preparadísimas, cosa que cuando existiera el grito no las agarrara desprevenidas. Podían estar dormidas, pero no desprevenidas. Estaban arregladas. Las mujeres tenían que estar arregladas. Como el caso de nosotros, de una manera literal, la iglesia tiene que estar preparada, aunque nosotros estemos durmiendo a esa hora que venga el llamado para el zarpazo, debemos de estar preparados. Entonces, que yo no me puedo preparar porque antes de dormir yo me ahorré, Señor, si en esta noche viene, por favor, llévame. No, a eso no se refiere. Se refiere a un tiempo de obediencia. Se refiere a un tiempo de que nuestra vida sea sucumbida a la voluntad del Señor. A eso refiere este tema de lo que tiene que ver con las lámparas y el aceite. Debemos entender eso no de una manera, de un punto de vista personal, es de un punto de vista, amados, escatológico, pero también histórico, porque eso era la historia, la historicidad de los judíos, de la fiesta judía. Y recordemos que Jesucristo usó mucho, mucho, mucho el tema de lo que ellos conocían, para que no se les hiciera difícil. A nosotros hablar de este tema hoy se hace muy difícil, hay que estudiarlo a profundidad, pero para ellos no. ¿Por qué? Porque ellos conocían lo que Cristo estaba diciendo. Y Cristo creció en los matrimonios y todo eso en la ley, en las tradiciones, se hizo notorio. Y Jesucristo lo que hizo fue agarrar lo que ellos sabían y les dio la información para que tuvieran claro de cómo sería el día de la venida de él a buscar a su iglesia. Ahora, amados, como les dije, era la diferencia entre la vergüenza o la honra si la mujer tenía el aceite, porque ese aceite tenía que llegar hasta el lugar donde iba a ser la fiesta. Ahora, es necesario, mi hermano, que es el mismo aceite que ungían a los reyes, ¿ok? Era que se usaba el que alimentaba el candelero del templo, y si una joven calculaba mal la resistencia de su mecha, si el novio se retrasaba debido a las negociaciones finales, porque es necesario entender esto,
que habían unas negociaciones, ya lo vamos a entender. Si el novio se retrasaba debido a las negociaciones, ¿qué pasaba? La oscuridad devoraría, amados, el tema y destruiría el propósito del matrimonio. Quedaría fuera de la procesión, no era un simple descuido, amado. O sea, cuando alguien no tenía el aceite y quedaba fuera de la procesión, no era un simple descuido, era morir socialmente antes de casarse. Quiero que entendamos eso, ¿no? El aceite, si no lo tenemos, que es la comunión, la obediencia, morimos, amado, de una manera clara, antes de casarnos, estamos muertos. Y ya vamos a ver un poco, amado, porque le estoy dando un poco de la historia del tema, para que entendamos, amado, lo que primero que no se nos enseña muy claramente. Cuando se habla el tema de esto, de las 10 vírgenes, nombramos que si el Espíritu Santo no está, que si está, y yo le estoy dando un recuento para que usted entienda la verdad literaria, perdón, de este tema. Ahora, Jesús estaba observando, amados, de una manera muy clara lo que estaba pasando en estas fiestas. Él entendía claramente lo que podía acontecer si de repente el novio llegaba a la casa, la mujer no tenía el aceite. Él sabía lo que podía pasar, amados, porque era vergüenza para el esposo. Ojo, ¿no? Era vergüenza para el esposo que esto estuviera pasando. Por consiguiente, una de las cosas que ellos tenían que hacer era un trato, y el trato tenía que ser claro de lo que iba a pasar entre ambos en toda la relación marital. Pero si algo fallaba, amados, era una vergüenza para el esposo. Por eso que tenía que ser cuidadosamente, meticulosamente, todo bien trazado, amados. La mujer no podía usar el aceite en lo que ella quisiera. Ella tenía que mantener ese aceite allí para el momento en que se acercara el esposo. Ahora, debe de entender, amados, entender el pánico de que una mecha que empieza a chispotear porque el combustible se agota. Debemos entender que ciertamente eso llegase a pasar. Las personas posiblemente, bueno, se desmayaban porque sabían cómo la sociedad los iba a ver. Y Jesucristo entonces está dándonos esa información para que entendamos lo meticuloso que debemos de ser a la hora de este tema del gran zarpazo. Porque es que no solamente, amados, estamos hablando del arrebatamiento, estamos hablando del acontecimiento que genera el arrebatamiento, que es y cómo nos ve nosotros el Señor Jesucristo, porque está preparando a la iglesia para que en el tiempo que ciertamente sea tomada, la iglesia vaya con gozo a su lugar del matrimonio. Ahora, Jesús dijo, amados, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Él es la luz del mundo. No hablaba de una metáfora, amado, abstracta, debemos entender eso. Él hablaba de la supervivencia física en medio de la noche de bodas. Él estaba hablando de una manera clara y se refería a él, yo soy la luz. O sea, en medio de la oscuridad, en medio de las bodas, que ciertamente tiene que existir la luz para que todo lo armonice, yo soy la luz del mundo. Qué bello es entender, amados, de esta manera como el Señor nos los enseña. Ahora, pero ¿por qué tanto misterio, amados? Debemos entender por qué tanto misterio. ¿Por qué el novio elegiría la medianoche para aparecer? ¿Por qué, amados? Bueno, no era un simple capricho, amados. Era una prueba de vigilancia, iglesia. Escúchese bien. Era una prueba de vigilancia. El mensaje era claro. Si me amas, estarás despierta cuando yo llegue. Ahora, imaginemos, amados, al novio llegando a la puerta, golpeando con fuerza 3 veces, que era la lógica. El sonido resuena como un martillo sobre un yunque, amado, dándole y dándole, empieza a sonar de una manera estrepitosa. Ahora, la novia es levantada de su litera o de su lecho, gloria al Señor, y rodeada de fuego y cánticos, que eso era lo que primeramente pasaba, que rompían el toque de queda de la aldea. Recordemos, amados, que había una hora donde ellos tenían que encerrarse, no podían salir, pero el toque de queda era roto con el sonido de esta gran bendición que era la fiesta, una boda. Ahora, la procesión avanzaba, mi hermano, hacia un destino que Jesucristo nos lo dice a nosotros muy claramente, ¿no? Sin embargo, detrás de este espectáculo de luces y sombras, hay un documento oculto, amados, que debemos de entender para la iglesia. Eso se llama un papiro, que pesa más que el oro, debemos entenderlo para este tipo de circunstancias, y que define el destino de cada mujer en lo que era Israel, ¿sí? Este papiro tenía un peso de mucha importancia, un contrato que incluso el justo José tuvo en sus manos cuando ciertamente supo que María estaba encinta. ¿Qué decía o qué dice exactamente ese contrato? Es un contrato secreto, ¿ok?
porque el hombre del siglo primero estaba obligado, amados, legalmente a proveer no solamente de pan, gloria al Señor, no solamente de eso, sino de joyas y de protección, incluso después de su propia muerte. Esto era el contrato de sangre, amados, o tiene por nombre, para que usted entienda, la Ketubash, un pacto de protección que estaba a punto de cambiar para siempre el curso de la historia de esas mujeres. Y ese pacto de Ketubash es el mismo que se hace con nosotros para darnos salvación. Ahora, mientras las antorchas, amados, iluminaban el camino hacia la casa del padre, ¿ok? Del novio, un objeto pequeño pero pesado viajaba protegido de una manera sobreprotectora entre las ropas de las esposas o de la futura esposa, que era la que tú vas. ¿Qué es eso, amados? Hoy la vemos como un adorno tradicional en las bodas judías, ¿no? Pero hace 2000 años este papiro era pudiéramos decir, una revolución legal que no tiene comparación en el mundo antiguo, amados. Era muy perfecta, era muy solemne. En un tiempo donde las mujeres apenas tenían una voz, donde la ley de Moisés y las tradiciones de los escribas crearon un escudo de sangre y de oro. Ahora, imaginémonos en un momento al justo José, el carpintero, gloria al Señor, cuando se enteró de María, amados, que ella se encontraba encinta. La Biblia nos describe, amados, que quizá que él quiso dejarla secretamente. Ahora, pero ¿por qué secretamente? Bueno, porque él sostenía en sus manos el peso de la Ketubás. ¿Qué es eso? En el siglo primero el compromiso no era no era algo simple, perdón. Era una unión legal tan poderosa que solo la muerte o un acta de divorcio podían romperla. Usted sabía, amados, que según el contrato él estaba obligado a proteger a María, y romper ese pacto públicamente significaba la deshonra total o algo mucho peor, la muerte. Debemos de entender eso, ¿no? Ahora, la que tú vas, amados, era un documento técnico y muy preciso, era demasiado, extremadamente preciso, escrito en arameo, específicamente el mojar o el precio de la novia, pero no nos podemos equivocar, no era una compra, era un fondo de garantía. El novio debía depositar una cantidad exacta de ciclos de plata, que generalmente, gloria al Señor, ¿qué hacía, amados? Permitía que la mujer ciertamente disfrutara un tiempo a la hora que pasara cualquier acontecimiento, disfrutara de ese dinero, de esa protección bajo el control del esposo. Este era un seguro de vida, amados, que también la mujer pues le sostenía. Si el esposo moría en un accidente de construcción, de lo que ustedes puedan imaginarse, amados, ese dinero aseguraba que ella no estuviera afuera del templo pidiendo dinero. Ahora, este contrato también detallaba la logística de la vida diaria, una precisión, perdón, asombrosa, amados, cuando analizamos el tema de la que tú vas. Ahora, el esposo se comprometía por escrito, iglesia, a proporcionar ropa, comida y deberes conyugales. Incluso se especificaba la calidad del lino y la dieta mínima que ella debía recibir. Y no era solamente un romance, amados, era justicia social disfrazada de un ritual. Qué hermoso, amados, entender esto, ¿no? Ahora, aparte de esto, se debía leer en voz alta. Lo que ahí había escrito, amados, tenía que leerse en voz alta. Eso no era de repente, no, vamos a hacerlo en secreto. No, no, tenía que hacerse en voz alta. El pueblo tenía que enterarse de lo que él iba a proporcionar. Gloria al Señor. Ahora, nuestro Señor en el tiempo de la tierra creció viendo estos contratos. Él sabía que un pacto no se basaba en palabras lanzadas al viento, sino en un compromiso que costaba, perdón, sangre y plata, amados. Por eso, cuando Jesús hablaba del nuevo pacto en la última cena, debemos de entender antes que hubo varios pactos. En Génesis capítulo 3, versículo 15, nos habla de un pacto muy claro. Era que ciertamente el Señor traería la salvación por medio de nuestro Mesías. Entendemos también Deuteronomio, también nos informa lo mismo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Vamos a leerlo aquí rápidamente. Qué bendición, amados, este estudio. Ciertamente nos afianza el tema de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Es un tema muy importante. Deuteronomio capítulo 30. Gloria al Señor. Versículo
15. Dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Escúchese bien, la muerte y el mal. Porque yo te mandé hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se aparta y no oyeres y dejaras extraviar y te inclinaras a dioses ajenos y les sirvieras, yo os propuesto hoy que de cierto perecerán, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra, ni vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que los he puesto delante de la vida y la muerte, y la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas y tú y tu descendencia. Qué bendición, amados, este pacto que el Señor está haciendo. Y vemos el primer pacto en Génesis 3, 15 al 17. El segundo, Deuteronomio capítulo 3, versículo 15 al versículo 20. Ahora, hay una promesa en Jeremías, amados. En Jeremías capítulo 31, versículo 31. Vamos aquí. Por el Señor. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice así. Aleluya. Ok, ya lo tengo. Dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Gloria al Señor. Pero también dice el 35, gloria al Señor, así ha dicho el Señor, que da el sol para luz el día y las leyes la luna, y de las estrellas para luz de noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Qué bendición el pacto que el Señor está haciendo aquí. Ahora, bien, amados, vemos y existe un nuevo pacto, y ese nuevo pacto, Jesucristo habla de ese nuevo pacto. En Lucas capítulo 22 nos habla el Señor de un nuevo pacto. Qué hermoso verlo, el cumplimiento de todo esto. Y hablo de todo esto, amados, porque esto nos genera a nosotros la intención del Señor de arrebatar la iglesia. ¿Por qué nos va a arrebatar? ¿Qué es el punto de partida? ¿Por qué Dios nos tiene que arrebatar? Está obligado a hacerlo. ¿Hay alguna ley que legitime o le ordena al Señor que tiene que hacerlo? Bueno, Jesucristo está cumpliendo la ley. Jesucristo está cumpliendo todo el proceso de la cual estaba escrito. O sea, la profecía tenía que ser cumplida en Cristo Jesús. En Lucas capítulo 22, versículo 14, dice de la siguiente manera, amado. Gloria al Señor. 22:14. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y le dijo: cuánto he deseado comer con ustedes este pan. Gloria al Señor. Esta Pascua esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y tomó y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de los cielos de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la manera después hubo cenado, tomó la copa y diciendo: este es el nuevo pacto. ¿Vieron? Este es el nuevo pacto. Jesucristo diciendo: este es el nuevo. Qué bendición, amados. Un nuevo pacto que él hacía con nosotros. ¿Ok? Entonces, sus discípulos entendieron perfectamente el lenguaje cuando Jesucristo hablaba de esto. Él estaba afirmando una ketubá. Él estaba hablando de ese pacto que se hacía con las esposas. Eso es lo que estaba Jesucristo firmando ese día, mostrando esa ketubá. Recuerden que les dije, había un contrato que se firmaba, un contrato que ciertamente valía mucho. Entonces Jesucristo aquí está exponiendo el contrato con la iglesia, que le está diciendo: coman, beban, y este es el nuevo pacto. Ellos sabían cuál era el pacto que existía, cuáles eran los otros pactos que existían, pero también estaban claros de que Jesucristo estaba tratando a los apóstoles allí como la novia. Qué bendición, amados. Y que lo hace de una manera abierta. Eso es una bendición grande. Ahora, debemos de entender, iglesia, ¿no? Jesucristo dice: estoy pagando el precio de mi vida por este contrato.
el vino que bebió con ellos no era solo una bebida de despedida, era el vino que sellaba el compromiso de un novio que está dispuesto a irse para preparar lugar, pero que deja su palabra empeñada en un contrato indestructible. O sea, amados, que al usted y yo analizar esta parte de que Jesucristo estaba hablando del vino, era único, único y hermoso, amados, entender que ellos estaban entendiendo lo que Cristo estaba haciendo como el esposo. Para ellos esto no estaba fuera de orden. Para ellos era prácticamente como una luz abriéndose de una manera más clara, como que usted tiene un bombillo que de repente está dando 20 voltios y de repente aparece uno que da 2000 de voltios. Bueno, eso estaba pasando. Jesucristo le estaba hablando la luz, le estaba mostrando con tanta amplitud lo que era realmente el novio para venir a buscar a su esposa o su novia. Ahora, incluso, amados, los profetas, como Isaías en capítulo 54, versículo 10, Isaías 54, 10, dice así, gloria al Señor, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice el Señor, el que tiene misericordia de ti. Qué bello, qué hermosa palabra. Ahora, Jeremías, vemos el caso de que Jeremías usó esta imagen, amados. El contrato del matrimonio era una metáfora favorita para el Señor, para describir su relación con Israel, para describir su relación con la iglesia. Ahora, qué bendición cuando un pacto que no se rompe, que el Señor lo promete, o sea, no lo voy a romper, lo voy a mantener, aunque el otro falle, ciertamente el otro pacto que ciertamente tenía con los mandamientos, el que condenaba a la gente que ciertamente quería o quiere seguir viviendo en ello, este nuevo pacto iba a traer una salvación para la iglesia a través de ese zarpazo que el Señor piensa hacer con nosotros. Ahora, pero aquí hay un detalle que la arqueología ha sacado a la luz, amados, y eso se lo dije un principio, y muy pocos conocen esto. Para la que tú vas fuera, para que tú vas, perdón, fuera válida, amados, tenía que estar ante el Sanedrín. Para que esto fuera, este pacto tuviera validez, tenía que estar ante el Sanedrín. Ahora, debía haber testigos que confirmaran que el novio era capaz de sostener el banquete, amados, de 7 días. No era un banquete de un día, era un banquete de 7 días. Si la fiesta fallaba, el contrato podía ser cuestionado. O sea, si algo fallaba dentro de esa bendición que era el matrimonio, el contrato iba a ser cuestionado. Qué bendición cuando vemos a Jesucristo, amados, diciendo que él no quería tomar lo que le estaban dando. Qué bello. Jesucristo estaba rechazando todo, absolutamente todo, para que el contrato no se rompiera por ningún lado. Él tenía que cumplir como esposo todo para poder después venir por su iglesia. De repente el tema que estamos viendo hoy, amados, el que le estoy presentando hoy, de repente esperan, bueno, la iglesia pasa, la iglesia no pasa. Yo quiero que entendamos que me estoy yendo al tema del arrebatamiento de la iglesia, pero en ese transcurso, perdón, de lo que es el preparativo para que esto acontezca. No podemos, amados, esperar un arrebatamiento sin que nosotros entendamos esto que está pasando. No podemos aspirar a un arrebatamiento sin conocer por qué nosotros decimos que vamos a ser tomados. Porque es que es muy fácil, amado, determinar de repente, ver los puntos de partida, por ejemplo, a buscar el Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, ciertamente entendemos que, bueno, si ha sido fiel, o sea, toda esta gran bendición porque ha soportado las pruebas y las bendiciones que ciertamente han de venir, yo te apartaré de la ira que ha de venir sobre los moradores de la tierra, es un punto de vista que dice, Dios va a apartar a su iglesia de la ira. Pero ¿la ira de quién? ¿De Dios o del diablo? Porque es que Pedro dice de esto, y también nuestro hermano Juan habla de que Satanás enviará a su ira buscando a la iglesia, ¿no? Pablo nos dice a nosotros claramente, y ahí es donde hay un punto de partida diferencial de antes o durante o después, porque Pablo dice nosotros lo que hayamos quedado, ciertamente en un abrir y cerrar de ojos seremos tomados. Entonces Pablo está hablando de que hay un grupo que queda. ¿De qué queda? Ahí entonces entendemos qué es lo que está diciendo Pablo. Pablo consideraba al anticristo ¿quién? Al emperador romano.
¿Quién estaba cuando el tiempo de Pablo? Bueno, Pablo debemos entender cuántos estaban. ¿Quién era el emperador que Pablo apeló para que ciertamente lo llevaran a Roma? Entonces ahí entendemos cuando Pablo escribe la carta a a Tesalónica en sus dos cartas, ¿el a quién se refiere? Se está refiriendo al anticristo como un hombre que nosotros lo vemos hoy por hoy, que pudiéramos decir como mucho en mucho análisis, no quiero dar un nombre como tal, pero hay un análisis que se está dando o estamos dando un análisis de un hombre que pudiera entrar entre el prototipo del anticristo. Ahora, ¿por qué no lo doy, amados? Porque es que yo trato de cuidarme. Yo trato de cuidarme de dar un nombre, porque entonces de repente se peló, no es ese. Entonces, ese es mi punto de vista en el análisis teológico y escatológico que debemos de analizarlo. Pero hay unas cosas que se están viendo ahorita en la palestra y hermoso, hermoso, amados, cuando empezamos a analizar el tratado de Abraham. Se firmó un tratado de Abraham hermosísimo, que de repente, bueno, pero es una locura que el pastor diga esto en cuanto a ese tratado, si eso es lo que trae supuestamente una paz y de repente va a ser rota, está bien, pero tiene base bíblica. Y yo tengo que alegrarme que la base bíblica se esté cumpliendo porque quiere decir que Cristo es la verdad absoluta. Y digan lo que digan, Cristo es la verdad. Y todo lo que salió de él es lo que él es, la verdad. No hay para dónde agarrar. Entonces tiene que cumplirse todo, amado. Y eso nos tiene que alegrar. Que apareció el anticristo, Jesucristo lo dijo. Quiere decir, es nuestro Salvador. No hay duda, absolutamente duda. No existe ninguna duda. Los científicos se pelan. Los científicos dicen que, bueno, que Saturno tiene esto. De repente murió ese científico, salió otro y dice, no, ahora tiene esto. Entonces, la ciencia es inexacta, pero Cristo y su palabra es exacta. Y eso es una gran bendición que yo creo que usted día a día pues lo albergue al estudiar y profundizar la palabra. Por eso es que tenemos que estudiar profundo, ¿no? Ahora, siguiendo aquí el tema, amados, no apartándonos, porque ciertamente es lo mismo, pero he querido hoy dar un matiz de mucha importancia en cuanto a lo que es el llamado, porque es que, como les digo, estamos esperando la venida de Cristo. Ahora, pero es que yo le pregunto a la iglesia, ¿usted está esperando a Cristo de verdad? ¿O usted está haciendo como esa mujer insensata que creen que porque están vestidas de boda, porque se acostaron con la vestimenta y de repente porque viene el grito del amigo del esposo, usted va a ir? No, porque cuando usted se despierte, puede estar vestida, puede estar peinada, puede estar como sea. Pero el problema es, si no había una comunión con el Señor, usted se queda. Si no había una comunión con el Señor, puede decir lo que usted quiera, usted se queda, porque Él no está advirtiendo la hora de su venida. Vemos que aquí Jesucristo está haciendo algo muy claro, muy literal que ellos conocían. No se le decía, mira, tal día te voy a buscar, no, porque estaba el contrato. El tema era de resistencia. Si esa mujer, cuando llegara el esposo a llamar a la puerta, esa mujer no estaba lista, se acababa el contrato, amado. Eso era vergonzoso para el esposo, muy vergonzoso. Entonces, ahí comenzamos a ver una cuestión hermosísima, amados, que la iglesia tiene que estar pendiente especialmente. ¿Será que Cristo nos va a arrebatar antes? ¿Será que nos va a arrebatar cuando aparezca el anticristo? ¿Será que nos arrebata después que pasó la gran tribulación? Por cualquiera de las tres debemos entender que debemos estar preparados. Pensemos como sea, debemos de estar preparados. Ahora, como les decía bien, en el mundo antiguo, amados, quedarse sin vino no era un simple descuido, era una catástrofe social, amados, muy grande, muy grande, muy grande. Marcaba, amados, una diferencia de la familia en el tiempo antes y después. Cuando había un contrato de matrimonio, una de las cosas que no podía faltar era el vino. Jesucristo lo está haciendo aquí, lo está mostrando, que él dice, él es el nuevo pacto, lo muestra por el vino, que simboliza primeramente la vida eterna, ¿no? Empezando allí, empezando que él simboliza la vida eterna. Entonces vemos que, y nos arrojamos un poco a otra cosa que acaeció, que son las bodas de Canaán, que también apareada a este libro de Mateo capítulo 25, versículo 6, se aparea, y ambas, amados, son el anuncio del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, era una catástrofe social, amados, que podía marcar una familia por generaciones. ¿Pero por qué? O sea, es necesario entender por qué. Era un elemento vital, amados, el vino era un elemento vital para la validez del matrimonio. La respuesta no se encontraba en las bodegas, amados, sino en la naturaleza misma de los recipientes. Escúchese bien, amados, en los recipientes donde habían colocado el vino.
Ve, cuando vemos la historia de esta fiesta de Canaán, usted se va a dar cuenta de algo que de repente usted lo ha estudiado y no le ha prestado atención. Y yo quiero exponerlo después de haber estudiado todo esto, amados, y compartir el mismo gozo que yo sentí al haber profundizado este tema. Ahora, bien, las vasijas o los recipientes que estaban en esa boda que Jesucristo ordenó llenar, no ocultaban, perdón, un secreto que la hacía diferente a cualquier otra ceremonia en Galilea. Un misterio de pureza ritual que revelaría el verdadero propósito de los 7 días de la creación nupcial. Entiéndase bien. Ahí no estamos hablando de que cualquier pichachada, o sea, cualquier cosita que usted pudiera meter una jarra, de lo que usted quisiera. No, no. Tenía que ser algo muy, muy hermoso que Jesucristo permitiese que el escritor mostrase esto es por lo importantísimo, por lo hermoso y por lo ceremonial que esto nos va a llevar, amados, a entender qué bello es lo que el Señor hizo, qué bello era lo que Jesucristo mostraba. Ahora, les digo que era un misterio muy, muy puro y ritual que revelaría el verdadero propósito de los 7 días de esa creación nupcial. Creación nupcial, recuerden esta palabra, creación nupcial, porque a partir del matrimonio, la unificación, había una nueva creación, ¿ok? Ahora, en Israel en el siglo I, una boda no era un evento de una tarde, debemos de entender eso, era una resistencia de 7 días, amados, y de 7 noches. 7 días que representaban una nueva creación para la pareja. Porque en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 entendemos que fueron 7 días en todo el contexto, 6 creando y 1 descansando. Entonces, eso mismo tenía que mostrarse en el matrimonio. Eran 7 días que tenían que durar por lo que era el tema de la creación. Qué bello de verdad a nosotros a ver el paralelismo, perdón, de este tema. Ahora, 7 días que representaban una nueva creación, como les dije hace rato. Imaginemos la logística de una aldea como Canaán, amados. Un asentamiento pequeño de casas de piedras calizas, calles estrechas, porque así era. Cuando una familia celebraba un matrimonio, toda la estructura económica de la zona se ponía a prueba. Las casas judías conocidas como ínsulas, gloria al Señor, debemos de entender, amados, que no era simplemente una fiesta que de repente, bueno, solamente la familia puede llegar. No, no. Ahí podía llegar todo el que quisiera, amados. Ahora, debemos de entender que las casas judías, conocidas como ínsulas o áreas residenciales, eran separadas o cerradas en ciudades medievales, a algo así medio establecidas por la ley tradicional para concretar el tema de la población judía, perdón. Ahora, se transformaban los patios centrales, se convertían en cocinas industriales. Imagínense, amados, un patio convirtiéndose en una cocina mega industrial para que no solamente comieran este grupo de personas, no, tenía que comer todo el que llegase, amado. Escúchese bien, todo el que llegase. Por eso es que el cristiano no solamente le da comida a la iglesia, el cristiano sale a predicar este alimento espiritual para que todos consuman y todos puedan llegar a la boda. Eso es la bendición del cristianismo, amado. Gloria al Señor. Ahora, la ley tradicional ordenaba, amados, que todo esto se transformaba. Los patios se hacían como una manera de algo central, se convertía de un espectáculo a todo dar. Ahora, el cordero asado con hierbas amargas se comía en esta festividad. 7 días de hospitalidad obligatoria. Si un viajero pasaba por la aldea, debía ser alimentado allí mismo. Estamos hablando de los gentiles, nosotros éramos gentiles. ¿Ok? Ahora, si un enemigo, escúchese bien, llegaba a la puerta, el banquete lo convertiría en invitado. Eso era ley. Era un asedio de alegría donde la comida no era solo nutrición, amado, sino una declaración de guerra contra la escasez. Una declaración de amor contra toda aquella persona que pudiera acercarse, porque era un gozo grande. Pero entre el ruido de los panderos y la risa de los invitados, amados, había un objeto silencioso que dominaba la escena, las tinajas de piedra. Gloria al Señor. La arqueología nos ofrece, amados, un detalle técnico que cambia por completo nuestra comprensión, del milagro de Jesús. La arqueología nos va a cambiar a nosotros un punto diferencial, amados, de cómo veíamos nosotros las bodas de Canaán a cómo las vamos a ver ahora después de este estudio. Ahora, en las excavaciones de la época, amados, quiero que entendamos que se encontraron 2 tipos de recipientes.
Uno era el de cerámica y el otro era el de piedra. Estas dos cosas nos permiten a nosotros entender de una manera clara, precisa, de que ciertamente sí existieron las bodas, sí existió la pariedad en cuanto a esta boda de Canaán y las piedras que se nombran allí en esa misma boda. Ahora, la cerámica era algo poroso, ¿no? O existe algo poroso, y si algo impuro la tocaba, debía de romperse. Imagínense, amados, si esa vasija era de cerámica y algo impuro la tocaba, tenía que romperse. ¿Por qué? Porque ciertamente contaminaba el matrimonio. Ahora, pero la piedra, amados, qué bendición, la piedra era inmune a la impureza ritual. Según la ley levítica, en Cana había 6 tinajas de piedras de tipo calal. Estas no eran jarras de mesa, amados. Quiero que entiendan eso. Eran recipientes masivos, tallados de un solo bloque de roca, en una capacidad entre 80 y 120 litros cada uno. Eran objetos pesados, fríos al tacto. Qué bendición, amados, extremadamente costosos. No era algo que de repente usted lo podía comprar. No, no, es extremadamente costoso, amados. Ahora, yo quiero que entendamos, amados, que si hay algo que quiero que usted, al hablarle del tema de las tinajas donde se encontraba, era el significado que había en ellas. ¿Dónde podía uno ubicar este tipo de tinajas? ¿En qué otra parte de Israel se podían ubicar que nos pudiera decir a nosotros, sí, sí era importante este tipo de tinajas? Ahora, no es simplemente, amados, el hecho de verlas allí en un mercader. No, era cómo era, porque el tema de la piedra, amados, era el trabajo que llevaba, que tenía que hacer el artesano para que esto saliera excelentemente bien, y todo el esfuerzo sobrehumano que tenía que dedicar cada hombre que tenía que hacer, el artesano como tal. Ahora, su sola presencia, amados, indicaba que esta familia seguía las estrictas normas de pureza. Escúchese bien, porque es que eso lo vamos a ver en el templo, amados. En el templo existían estas tinajas. O sea, no estamos hablando de algo inusual, algo usual, era inusual verlo. Pero estas bodas de Canaán nos están mostrando qué cosa, lo puro del matrimonio que Jesucristo está mostrando. Jesucristo está mostrando la pureza que debe de tener la novia, la fiesta. Gloria al Señor por esta bendición, de verdad. Me emociona enseñar esto, amados, porque es la esencia de la iglesia, la pureza, la santificación para pensar más allá de lo que queremos pensar. Es el arrebatamiento. Ahora, la sola presencia indica la pureza, como les decía. Ahora, los mismos sacerdotes en el templo de Jerusalén, esto significa, amados, de una manera muy clara, que representan la transición de la religión vacía o la antigua ley a la plenitud de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa ley, amados, allí de ver las tinajas allí de piedra, es ver la transición de algo inmundo, algo que ciertamente no hacía el efecto que tenía que hacer por la eternidad. Ahora vemos a Jesucristo como el que lo puede hacer perfecto y eterno. Qué bendición, amados. Ahora, al ser de piedra, en lugar de barro, indicaba que el agua permanecía pura para el ritual, amados. Jesucristo mandó a echar agua ahí, ¿ok? Puro. El agua permanecía pura. Cuando Jesús ordena que la llenen hasta el borde, está pidiendo, amados, que movilicen casi 700 litros de agua para que tengamos una idea más o menos de cuánto era. Ese es el equivalente a 900 botellas de vino en la actualidad. Imagínense, amados, lo que Jesucristo está proporcionando. 900 litros de vino en ese momento. La fiesta estaba no finalizando, estaba en su apogeo. Pero había algo importantísimo, amados, que usted y yo tenemos que entender en cuanto a esta fiesta que nos unifica el tema del arrebatamiento. Ahora, no era un suministro para una cena pequeña, amados. Debemos eso entenderlo. Era una provisión divina para terminar la semana con una abundancia que rayaba en lo escandaloso. Imagínense que eso iba a retumbar, amados, en el tiempo de que esta boda había sido exorbitantemente cara y habían colocado lo mejor de lo mejor, lo habían colocado en el último. Lo último, está hablando de Cristo, amados. Qué bendición. Ahora, era necesario, es necesario esta razón para que el maestre Sala se quedara atónito. ¿Por qué? Por la cantidad de vino que aparece. El maestre Sala, amados, era el encargado de la fiesta, el encargadísimo.
Y es su trabajo, un trabajo que de repente usted y yo no lo estamos entendiendo. ¿Quién asemeja al maestresala? Al Espíritu Santo. Qué bello, amados, entender que el Espíritu Santo se preocupa para que nosotros seamos llenos de esa presencia, nosotros crezcamos en el conocimiento, porque ese es su trabajo, guiarnos a la verdad, eh, tratar de quitarnos esa impureza que nosotros tenemos en nuestra mente. O sea, son tantas cosas, amados, que ver el maestresala es un simbolismo del Espíritu Santo. Ahora, qué bello, amados, de verdad. Bien, ahora, debemos de entender primero el punto de lo que es ser el maestresala en cuanto a este punto de el asombro que él tenía. No era simplemente, bueno, porque es que me parece que tengo que estar asombrado, ¿no? Porque es que el trabajo de él era mantener la fiesta, mantener todo y que todo saliera a la perfección. El maestresala se asombra no solo por el sabor, amado, sino por el volumen y el momento. En la cultura hebrea, el vino era considerado la sangre de la tierra. Escúchese bien, la sangre de la tierra en la cultura hebrea. Sin vino no había bendición. Eso era que mostraba, es como el caso de las mujeres que no quedaban embarazadas, estaban bajo maldición de Dios. Si en una fiesta, una boda, no había el vino, ciertamente había una maldición dentro del matrimonio. Ahora, quedarse sin él a la mitad de la semana no era un simple error de cálculo, era una señal de que la bendición de Dios se había retirado de la nueva pareja. No solo eso, amados, yo creo que entendamos eso, sino que sería ridiculizado el esposo, ya que no podía proveer y debía cumplir esta prueba. O sea, eso era un momento de una prueba de 7 días, amado. No podía faltar comida, no podía faltar el pan, no podía faltar nada, nada. Y el vino menos. O sea, imagínense que haya venido todos los borrachos del barrio y para remate invitaron a todos los borrachos del otro. Tenía que mantenerse el vino, amado, porque eso era muestra de la bendición del matrimonio. Ahora, él debía cumplir, el matrimonio, el novio, perdón, debía de cumplir esta gran prueba. Algo importante de enfocar en esto, amado, que era el mejor vino. No solo es que se deriva que se daba el primer día, cuando entendemos el primer día que se hacía, amado. Yo quiero que entendamos esto porque quiero aclarar esto a las personas que dicen que podemos tomar un trago de vino. No, no. Jesucristo hizo el milagro del vino y es porque hablar del vino debemos de entender que existía algo que se llama el agua inmunda o el agua impura. Cuando vemos que el sistema de agua surtida de Israel no es el mismo de hoy por hoy, esa agua tenía que ser purificada y para ser purificada ellos tenían por costumbre echarle vino, o sea, uvas. Eso purificaba el agua y cambiaba el sabor del agua. Entonces la persona la podían tomar como agua. Ahora, pero en el primer día, recordemos que tenía que existir algo importantísimo el primer día y era que tenía que cumplirse el trato matrimonial, tenía que cumplirse. Aparte de eso, ciertamente el marido tenía que estar sobrio, la mujer tenía que estar sobria y por consiguiente no podía tener licor. Al exprimir la uva en el primer día, en esa tinaja de piedra, por cierto, se conservaba, no se fermentaba. Quiero que entendamos eso. Donde se está colocando no se fermentaba, se conservaba el jugo. Qué bendición, amado. Por eso es que cuando yo escucho a alguien que me dice, no, que podemos tomar, no te preocupes, te tengo una perla por allí. Y es estudiar, amados, para que nosotros enseñemos. Usted este estudio, analícelo, si quiere lo vuelve a leer, a analizar, perdón, a ver, hasta que usted ciertamente entienda, amado y amada, que hay un propósito exacto. Nosotros queremos ser arrebatados, yo deseo ser arrebatado, pero ¿a cuesta de qué? ¿De mi propia carnalidad o de la voluntad perfecta de Dios en mi vida? Si yo quiero ser arrebatado, lo primero que tengo que estar pendiente, porque sí es exacto, amado, el tema es, vamos a ser arrebatados, pero ¿a cuesta de qué? O sea, porque yo me considero cristiano, tengo que ser arrebatado, porque yo en un momento hice la confesión de fe y le puse la mano a la Biblia, hasta la Biblia del Papa, si usted quiere colocarle, que esas son grandísimas. Eso no lo va a hacer salvo. A nosotros nos hace salvo cuando obedecemos. Obedecemos al llamado a la perfección de Cristo Jesús. Obedecemos al llamado a la sinceridad, a que nosotros realmente nos miremos en un espejo y nos preguntemos, ¿será que cuando venga Cristo yo voy a ser arrebatado? O sea, mi vida realmente refleja lo que dice la Escritura. Si eso no es así, mi hermano, yo le digo honestamente, usted agarre y corríjase por aquí. Es la mejor corrección está aquí. Y si su pastor le corrige por aquí,
dele gracias a Dios, porque lo está haciendo por la bondad de Dios. Qué bello es cuando lo hacemos de esa manera. Ahora, vemos, amados, algo importantísimo. Yo creo que entendamos, obstante, que María hizo algo, una petición grandísima, amados. María reaccionó y escúchese bien, María no es que solamente fue a Jesús para que él hiciera el milagro, era para que ayudara a evitar la vergüenza, amados. Jesucristo ayudara a evitar la vergüenza que traía a esta familia, el solo hecho que se habían quedado sin vino. María fue para allá. Uno, y lo digo yo, amados, de haber estudiado todo esto, María tenía que ser familia del que se estaba casando. Tenía que ser familia. ¿Por qué? Porque fue invitado no solamente María, fue invitado Jesús y sus hermanos. Por consiguiente, cuando ella va y le dice, mira, se acabó el vino, ella lo está haciendo. ¿Por qué? Porque posiblemente su familiar iba a quedar en vergüenza. Y ella está tratando de proteger eso. Ahora, la respuesta de Jesucristo no es vacilante. Él habla algo concreto porque él está diciendo, todavía no es la hora. Pero ¿a qué habla él? Porque es que ambos conocen el tema del vino, amados, y es el vino del nuevo pacto. O sea, que Jesucristo, ese vino que él estaba proporcionando, tenía que proporcionarlo lo que nos dice en el nuevo pacto. Cuando él dice, este es el nuevo pacto. Ese era el vino que Jesucristo le estaba diciendo a María y nos dice a todos. Lo que estudiamos mal, estudiamos ese tema. ¿Ok? Ahora, es evidente, es necesario entender que era, una naturaleza, era algo natural, mezclado entre agua y vino, como les explicaba, ya que el agua era muy sucia y eso permitía que ciertamente le trajera pureza el vino, amados. Ahora, el milagro de Jesús no solo fue una transformación del agua, amados, fue salvar el honor legal de una familia y validar su contrato de matrimonio ante toda la comunidad existente. Ahora, el milagro, Jesús ya llena las tinajas hasta el borde, amados, demostrando que su gracia sobreabundaba en esa casa para ese matrimonio. Ahora, los apóstoles, muchos de ellos pescadores acostumbrados a medir su ganancia por el peso de la red, amado. Ahora, miraron esas tinajas con asombro. Eso es lo más seguro, iglesia. Vieron que Jesús llenó, en medio de la escasez, llenó esas tinajas con esa grande provisión. Ahora, pero es necesario, mientras que el banquete rugía en el patio exterior, entendamos eso, bajo el sol implacable de Galilea, había un lugar al que nadie podía entrar. Escúchese bien esto, amados. Nadie podía entrar a ese lugar. Qué bello, un espacio pequeño, oscuro y sagrado, donde el ruido de la fiesta se convertía, amado, en un simple susurro. Allí, lejos de las miradas de los invitados y de las tinajas de vino, se encontraba algo que se llama la yupa, un dossier, amados, que escondía el misterio final, una unión entre el esposo y la esposa, un lugar donde el tiempo se detenía y donde se cumplía una profecía que el mismo David lo llegó a decir, amados, siglos antes. Ahora, pero para entender este espacio debemos de olvidar el concepto moderno de lo que es una habitación de hotel. Quiero que lo entendamos. Debemos de olvidar ese modelo. Perdón. En el siglo I, la cámara nupcial era una extensión de la casa del padre del novio. Jesús dijo algo, y ya se los voy a decir. Era construido a mano por las propias manos del esposo durante el año de espera del compromiso. El novio presentaba su noviazgo y después él tenía un año, de 6 meses a un año, para que él preparase el lugar donde iba a habitar con su esposa. De repente estoy diciendo esto y usted está pensando de algo que dijo Jesús. Ahora, este lugar era un símbolo máximo de la preparación, amado. Cuando los discípulos oyeron a Jesús decir en Juan capítulo 14, gloria al Señor, versículo 2, Juan 14, versículo 2. Aleluya. Bendito el Señor. Dice así. 14, versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Eso lo tenía que hacer el esposo, amado. Él tenía que preparar, escúchese bien esto. Y no era que solamente lo iba a preparar, no, él tenía que hacerlo con sus propias manos.
él tenía que hacerlo en la casa del padre, en la casa del padre del esposo, ahí donde él tenía que hacer una habitación única y exclusivamente para él y para su esposa. Qué bendición. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Qué bendición. Ahora, no escucharon una frase poética los apóstoles cuando Jesucristo dijo eso. Escucharon el lenguaje técnico de un novio galileo. El esposo pasaba meses tallando la piedra, asegurando las vigas de madera de sicomoro, que tenía que ser así, y preparando el refugio donde finalmente se sellaría el pacto. Era una arquitectura de esperanza eterna la que Cristo nos estaba mostrando, amado, cuando nos dijo esto. Ahora, la yupa, amados, o jupa, para que entiendan a los que están escribiendo, no era solo madera y piedra, estaba cubierto por tejidos preciosos, amados, lino fino y a menudo importado desde Egipto, amados, y bordados que contaban la historia de la familia. Ahora, en el Salmo 19 describe al sol como un novio que sale de su alcoba, usando la palabra hebrea para esto, dosiel sagrado. Salmo 19. Ahora, era un aspecto que imitaba la estructura del tabernáculo en el desierto, iglesia. Qué bello. Este dosiel imitaba el tabernáculo del Señor, donde se metía la parte del tabernáculo, lo más hermosísimo, lo más santísimo. En ese lugar, la yupa hacía eso mismo. O sea, imitaba, muy imitado. ¿Por qué? Porque era lo más sagrado dentro del templo y del lugar donde Dios había escogido estar. Ahora, así como la gloria de Dios descendía sobre el arca de la alianza tras una cortina, la unión de la pareja, amados y amadas, se consumía tras el velo de la yupa. Ahora, aquí es donde el ritual se vuelve más profundo y solemne, amados. Tras el banquete del primer día, la pareja estaba en esta cámara, perdón, mientras la fiesta continuaba afuera. Pero la puerta no se cerraba simplemente por privacidad. No, es la mentalidad hebrea. Lo que ocurría allí dentro era un acto de santidad. Escúchese bien, allí ocurría era un acto de santidad. No, es que Jesucristo arrebató la iglesia y va a hacer lo que quiere con ella. No, no, no. Es un acto santo, puro y eterno, que grita por la eternidad que ciertamente Él se siente gozoso de que trae a los santos, lo más santo de Cristo. ¿Quién es? La iglesia. Y Él va a consumir eso en su santidad. Por eso es que les digo, o sea, nos preocupa mucho el tema del arrebatamiento, pero a Cristo le preocupa mucho nuestra santidad. Mucho. ¿Por qué? Porque no le va a presentar al Padre algo inmundo y contaminado. Él no puede sentir vergüenza de su iglesia. Él no va a sentir vergüenza de su esposa. Le va a presentar una esposa perfecta al Padre. Qué bendición, ¿no? Así como presentó perfecto su sacrificio. Ahora, ¿qué entendemos? Este lino, amados, que tocaba era el mismo material que vestían los sacerdotes al entrar al lugar santísimo. El mismo lino que usaba en la yupa. Cada centímetro de esa habitación estaba diseñada para recordarles que el matrimonio era un altar, amados. Ojo, el matrimonio es un altar. No solo un contrato, amados. Este es un aislamiento duradero en el tiempo específicamente, pero el ruido de la fiesta, amados, en el exterior, entendemos, servía como un recordatorio constante de la comunidad que sostenía su pacto. La gente iba a ser testigo del pacto que se había hecho. Ahora, Jesús, al participar en las bodas de Canaán, validó no solamente el banquete, amados, sino también la santidad de esa cámara cerrada. Gloria al Señor. Él sabía que el clima de la historia humana no era una batalla, sino una boda, amados. Una entrada final en una cámara preparada desde la fundación, antes de la fundación del mundo. Sin embargo, cuando los 7 días terminaban y el último invitado se marchaba, el ritual dejaba algo atrás. Escúchese bien, no solo tinajas vacías, restos de comida también, sino una marca profunda en la psiquis de Israel. Los profetas habían advertido, amados, que llegaría un día en que el sonido del novio y la novia se apagaría en las calles de Jerusalén. Esto es como una señal de juicio, amados, ¿no? Entendamos eso. Pero Jesús, al convertir el agua en vino, celebrar el ritual de la medianoche, estaba anunciando que ese silencio había terminado.
En Jeremías capítulo 25, versículo 10, yo se lo mostré hace rato. Ahora, en Mateo capítulo 9, versículo 15, nos dice algo también de esto. Mateo 9, 15. Dice así. Jesús le dijo, ¿acaso puede, gloria al Señor, acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús hablaba de ese tema, ¿no? Ahora, aquel ritual milenario, amados, es necesario entenderlo con luces, sus contratos y sus cámaras secretas que ciertamente ya les explicaba o les expliqué. No era el final del camino, amados. Era apenas el ensayo o un ensayo para un evento tan masivo y tan eterno que los restos de la piedra que hoy se encuentran en los arqueólogos en Galilea no solo es el acto o el eco del lejano, de una lejana promesa, perdón, es algo mucho más importante. Es algo que ha de cumplirse, que continuará por la eternidad. Es una advertencia final a aquellos que, como las 10 vírgenes, creen, amados, que todavía tenemos mucho tiempo para seguir viviendo nuestra vida pagana. Hoy cuando los arqueólogos, amados, caminan sobre las ruinas de Canaán o de Galilea, ¿no? No solo encuentran fragmentos de la cerámica, encuentran evidencias físicas, arqueológicas, de los evangelios no fueron escritos por favor, o sea, entienden que los evangelios no fueron escritos por hombres con fábulas, con mitos, con cuentos, no. Ellos certifican hoy por hoy que realmente la escritura es veraz. Ellos están haciendo eso. Ahora, no solamente son testigos, amados, de esto, sino que son prácticamente jueces ante quienes conocemos estas verdades de esa próxima venida de nuestro Señor Jesucristo y no las queremos aceptar. Ahora, las pesadas tinajas, de piedra caliza que aún emergen en la tierra nos cuentan, amados, una historia de obediencia, de pureza que sobrevivió al pasado de los imperios. Es necesario entender que hoy al conseguir esto, esa pureza ha sobrevivido por tantos años, pero el verdadero legado del matrimonio hebreo no queda enterrado en el polvo, ¿no?, sino grabado en el último libro de la Biblia, el ritual de la medianoche, iglesia. Ese ritual de la medianoche, los 7 días de banquete y el contrato de la que tuvo fueron las herramientas que utilizó para explicar el destino de la humanidad. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Vayamos allí. Apocalipsis 19, versículo 7. Dice así. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Cuando el apóstol Juan escribió en el Apocalipsis sobre la cena de la boda, amado, del Cordero, estaba usando cada uno de los detalles técnicos que vimos en esta historia. Ahora, él no imaginaba una ceremonia moderna. Él veía el estruendo del shofar a la luz de las antorchas venciendo la oscuridad y una novia que tras más de 2000 años de preparación en la casa de su padre finalmente viene a reclamar lo que es suyo, a un novio, perdón. Cristo, después de haber preparado todo, ahora viene a reclamar su iglesia, a reclamarla. Y no es que va a venir, no, él viene a reclamarla con autoridad porque él ha hecho todo. El contrato se ha cumplido a cabalidad. Así que donde el dato histórico se convierte en una advertencia urgente, amados. En el ritual antiguo, si una novia no estaba lista cuando el novio golpeaba la puerta a medianoche, el contrato podía considerarse prácticamente nulo. La puerta se cerraba. Escúchese por qué Jesucristo hablaba de la puerta cerrada. Señor, ábrenos. Escúchese bien esta parte. La oportunidad de entrar a la yupa, al lugar santo, se perdía para siempre, amados. Este es el suspenso narrativo que recorre todo el Nuevo Testamento, amados, ¿no? Ahora, la posibilidad de quedarse fuera en la oscuridad mientras el vino de la alegría fluye adentro para otros, gloria al Señor. Veamos, los apóstoles vinieron y murieron bajo esta mentalidad de espera. Pedro y Pablo también, amados, ¿no? No veían la fe como una filosofía, sino como el periodo de preparación de una novia que cuida su aceite. Ahora, cada acto, iglesia, de justicia y cada oración era para ellos una gota más
en esa pequeña lámpara de arcilla que debía resistir hasta el amanecer. Ellos sabían que el maestre Sala del universo ya había cortado el midón y que la fiesta final estaba lista para comenzar. El maestre Sala y el universo ya habían contado, amados, por completo. El Señor había preparado todo por la en el tema universal, lo que habría de ser el último llamado para aquello que Él había preparado. Ahora, es necesario, amados, entender que las bodas tenían algo. Uno, las bodas de Israel eran un espejo del cielo, ¿ok? Un recordatorio de que aunque la noche sea larga y las antorchas perezcan, el sonido del shofar está a punto de romper el silencio, amados. La pregunta que queda es, cuando dice que habían 5 de ellas que no estaban preparadas, 5 de ellas que no estaban preparadas. Primero quiero llevarlos al contexto de esto, ¿no? Primero que las piedras de Galilea iban a hablar de esas 5 insensatas, ¿no? Iban a hablar, van a recordar cada detalle de esta historia, amados, amadas, todo lo va a recordar. Ahora, el shofar tiene 4 sonidos, amados. Quiero que entendamos esto. Uno es el Ketiash, ¿sí? Ketiash es T-E-K-I-A-H. T-E-K-I-A-H. Un toque largo y fuerte que llama la atención de la gente, ¿ok? Está el otro toque que es Shevarim. S-A-E-B-A-R-I-M. Ahora, 3 golpes entrecortados que suenan como un llanto, ¿no? Y hay otro que significa, que podemos verlo como el teruash. 9 o más toques entrecortados que sirven, el que está anotando, teruash, es T-E-R-U-A-H. ¿Ok? Esos son 9 toques entrecortados que sirven como llamado de atención para el nuevo año. Y es importante también el T-E-K-I-A-H. T-E-K-I-A-H continúa por separado G-E-D-O-L-A-H. Es Tekeax Hedolash. Un gran toque que se toca al final del servicio de algo que nosotros conocemos, no sé si usted lo conoce, que es el Rosh Hashanah. Este último conmemora la creación del hombre. Eso en el libro de Levítico, capítulo 23-24. Usted lo puede conseguir allí. Levítico 23-24, que nos enseña esto de la parte de la fiesta. En el 7º mes, gloria al Señor, dice, donde se llama la fiesta de las trompetas, es el 7º mes, el primer día del mes, tendréis un descanso absoluto, un recuerdo con fuertes toques de trompeta, una reunión santa. Eso es lo que dice allí el libro de Levítico. Para finalizar, amados, este tema de esta noche, quiero que entendamos punto, ¿no? Conseguimos las 10 vírgenes. 5 de ellas permanecieron, uno, con el aceite en las vasijas, en lo que eran las lámparas pequeñas. Lo que era muy pequeña, ¿okay? Imagínense una taza de café, allí tenían que colocar el aceite, pero tenía que tener una mecha. Esa mecha tenía que mantenerse durante todo el trayecto. ¿Desde dónde? Desde la casa de la novia hasta el lugar donde ciertamente era la fiesta, el lugar ese donde les expliqué que iban a ellos a mantenerse en el tiempo de su matrimonio. Si llegaba a acabarse el aceite en el camino, entonces era muy lógico que esa mujer fuera tratada mal. No podía entrar a la boda. ¿Por qué? Porque ella no se había preparado, no había cuidado con la exactitud que requería el matrimonio, el aceite. Tenía que tenerlo. Ella no solamente es que lo compraba, amados, ¿no? Debemos entender que no es solamente que tenía que ser preparado, era que tenía que ser preparado para esa única y exclusiva fecha. Ella no podía agarrar ese aceite para prenderlo a las noches que estuviera sin luz en la casa, se me acabó no, eso era única y exclusivamente para cuando el novio viniese, el aceite.
Y esa mecha tenía que estar allí reluciente, esperando también, cosa de que ella se acostaba vestida, porque si ella tardaba en ese asunto, en ese menester, entonces también eso impactaba lo que era el matrimonio. Eso avergonzaba al hombre en la noche de la llegada. ¿Por qué? Porque él iba entrando, ¿ok? Con lo que les explicaba antes, que se usaba en el lugar santo, él entraba, ellos cubrían, bajaban ¿cómo es? Las cortinas, se metían tanto el esposo como la futura esposa allí, y allí con ello era que caminaba hasta el lugar donde se iba a proceder para la boda. Esta tiendita era metida, introducida donde, ahí mismo donde ciertamente iban a tener la noche de boda. Ahora, ¿qué quiero que entendamos, amado, en cuanto a este estudio? Estas fiestas, ¿no? De las trompetas, que también se unifican con el llamado a la iglesia, lo que les explicaba hace rato con el tema de la fiesta de las trompetas, que son 7 fiestas que 7 trompetas que suenan. El libro de Mateo, capítulo 24, nos habla a nosotros claramente de que al final sonaría una trompeta, y esa trompeta es la que hace el llamado a la iglesia, ¿no? Que es la fiesta del shofar, la fiesta de la trompeta, pues. Si nosotros entendemos este punto, no nos va a preocupar, amados, si Cristo va a venir a buscar a su iglesia antes que aparezca el anticristo. No nos va a preocupar si el anticristo apareció y bueno, ya rompió el tratado de paz. No nos va a preocupar que ciertamente nos empezaron a cortar la cabeza por ser cristianos. No nos va a preocupar. ¿Saben por qué? Porque en cualquiera de las tres nosotros estamos preparados y a decir lo que dijo nuestro hermano Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero única y exclusivamente nos tenemos que preparar, amados, como lo dice la Escritura. Yo sé que a partir de hoy usted va a ver diferente, primero las bodas de Caná, segundo las 10 vírgenes, y lo más importante, su salvación. Bueno, amados, Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Muy buenas noches, amados amigos y amados hermanos, en esta hermosa noche. Poderosa palabra que Dios ha traído de parte de Dios a través de nuestro amado teólogo y pastor Johnny Guerrero de nuestro amado país, Venezuela. Amén. Más bendiciones, mi amado pastor. Dios te continúe bendiciendo y dándote más sabiduría, así como le dio a Salomón, para poder liderizar a su pueblo y poder llevar esta palabra profética de escatología del fin de los tiempos. Amén. Dios bendiga grandemente esta poderosa palabra, amado amigo, amado hermano, si ha sido de bendición para ti. Yo te invito en esta hermosa noche a que dejes tus comentarios, tus peticiones, tus preguntas, las estaremos respondiendo de parte de Dios. Amén. Dios bendiga grandemente a nuestra hermana Analia desde Estados Unidos. Más bendiciones, Analia, más bendiciones en el nombre del Señor. Amén. Amén. Más bendiciones, amén. Más bendiciones, mi amada pastora Sanmi Ramírez, pastora desde el Ecuador, amén. Más bendiciones. Y Dios bendiga grandemente a nuestro amado maestro evangelista Carlos González desde Rondonia. Carlito, Dios abençoe, amén. Y Dios bendiga grandemente a nuestra amada directora de la noche del Torbellino TV, nuestra hermana Elizabeth Ramos, del programa Aviva el Fuego que hay en ti desde New Hampshire, amén. Dios bendiga a nuestra amada directora y Dios bendiga a cada televidente de las diferentes partes del mundo que ha podido apreciar con nosotros esta poderosa clase, amén, pidiéndole al Señor de que haya sido de gran bendición y de mucho aprendizaje para todos nosotros, amén. Y Dios bendiga grandemente, bueno, a las personas que podrán ver a lo largo de los años este video. Los invito a suscribirse con nosotros por YouTube en nuestro canal, a buscar Escuela Escatológica Torbellino TV. Escuela Escatológica Torbellino TV, donde usted podrá apreciar todos estos materiales de parte de Dios, de nuestro equipo de teólogos, pastores y maestros del mundo, amén, que Dios ha unido para poderle traer a ustedes esta poderosa clase totalmente gratuita, donde muchos de nosotros hemos pasado años pues estudiando teología, escatología, seminarios, y de verdad que son costosos, hay que pagarlos. Y de verdad nosotros lo hacemos totalmente gratuito. Pues el último que yo pagué, recuerdo que fue
creo que fue $30 y sigo estudiando y continúo y cada uno de nosotros. Amén. Así que bueno, nosotros lo hacemos totalmente gratis y Dios bendiga grandemente a Pastor Johnny Guerrero, nuestro teólogo y pastor desde Venezuela, totalmente gratuito, lo hacemos con amor para ustedes. También a nuestro teólogo y pastor Martín Pereira, nuestro teólogo y pastor desde Paraguay, Andelmo Zamora, nuestro amado reverendo de la América también, Fernando Fuentes, y nuestro presidente del programa teólogo y pastor, José Salazar, amén, y cada uno de los maestros que forman parte de este hermoso equipo. Muchas gracias, mis amados hermanos, muchas gracias, mi amado pastor, gracias a todos mis amados hermanos, amén. La venida de Cristo está cerca, amén, poderosa palabra. Dios bendiga a nuestro amado pastor, así que le habló claramente al pastor de parte de Dios. Vamos a mantenernos velando allí como estas vírgenes prudentes porque la venida de Cristo está cerca. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, pero los muertos en Cristo resucitarán primero, amén, en la primera resurrección. Y los que habremos quedado seremos transformados en nuestros cuerpos mortales a inmortales y volaremos juntamente con Él en los aires. Así que, amado hermano, amados amigos, es importante mantenernos como esta virgen allí prudente, guardada para el Señor, pura y sin mancha, amén, porque Jesús viene pronto por su iglesia, amén, aleluya. Y bueno, Dios bendiga grandemente a todos los que estuvieron conectando de diferentes partes del mundo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde en esta poderosa noche. Si alguno de ustedes ve algunas preguntas de los televidentes, hasta ahora no veo ningún tipo de preguntas en el programa. Así que bueno, vamos a estar orando en esta noche. Amén. En el nombre de Jesús. Dios bendiga a Aníbal Vallegos. Amén. Aníbal, Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias por estar conectado con nosotros en esta maravillosa noche de gloria y de bendición. Dios bendiga grandemente a todos los que están conectados. Amén, 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 amén. En el nombre poderoso de Jesús. Jorge Eliezer Martínez, de Diamantes Estudios desde Colombia. Mi amado pastor, más bendiciones en el nombre de Jesús. Y el resto que estuvieron con nosotros conectándose, Alexis Caruto. Amén. Vamos a orar. Oramos por Francesca Moreno. Amén, mi amado pastor John. Y eleve esa oración. Vamos a orar para que Dios la sane de este cáncer en el nombre del Señor. Seguimos orando todas las veces que tenemos programa por ella. Aquí está la petición. Pastor, vamos a orar por ella. Ella tiene el cáncer bastante avanzado, pero para Dios no es nada imposible. Amén. Vamos a orar por ella. Levante usted, mi amado pastor, en esta noche esa oración en el nombre de Jesús. Amén. Soberano Dios de gloria y misericordia. Padre que nos ama, Amén. que nos ve, que ciertamente es perfecto en todos. Humildemente nos presentamos ante usted, Dios, no para exigirle, sino para suplicarle, Señor. Que sea usted, Dios, propicio a esta súplica. Que así como nuestro Señor y Salvador Jesucristo le dijo a usted, se haga su voluntad y no la nuestra, así nosotros pedimos, Dios, siempre su voluntad. Pero suplicamos, Dios, en su benevolencia, Señor, que sea usted glorificándose sobre ella. Si es su voluntad, Dios, pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea librándola, Dios, de este cáncer. En el nombre poderoso de Jesucristo sea usted glorificándose, Señor, de una manera grande, poderosa, Señor. Sabemos y entendemos que usted tiene el poder, que usted tiene, Señor, la autoridad excelsa, Señor. Usted es la autoridad suprema. Y que en el nombre poderoso de Cristo todo, Señor, absolutamente todo se sujeta a usted. Por favor, Dios, reconozco, Señor, que somos débiles. Y reconozco que en nuestras debilidades usted es quien nos guía, Señor. Ayude, Señor, a este cuerpo, Señor, a ser sanado por el poder de su palabra. Se lo rogamos, Dios amado, para que su familia pueda seguir disfrutando, Señor. Por favor, se lo imploramos. Y ciertamente, Señor, sea mostrada su gloria, Dios. Queremos hablar, Señor, de esa bondad infinita suya. Aunque no lo haga, Señor, también hablaremos. Pero le pedimos, Señor, por favor, hágalo, Señor. Amén y amén. Amén y amén, amén. Vamos a estar orando en esta hermosa noche, hermano Carlos, por Israel. Amén, en el nombre de Jesús. Oramos, hermano Carlos. Tu micrófono, Carlos, amén, por favor. Carlito, micrófono, amén. Amado Dios, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu glorioso y santo nombre, Padre. Señor, en esta hora, Dios mío, clamamos a ti, Señor. Amado Dios, por el pueblo de Israel. Este pueblo, Señor, que tú escogiste desde un principio, Señor, para mostrar tu poder, para mostrar tu gloria, Dios amado. Oh, Señor. Amado Dios, te pedimos por Israel, Señor.
que cuides de Israel, Padre Santo, Dios de la gloria. Amado Dios, en estos tiempos de guerra que está atravesando Israel, Señor, te pido, Dios de la gloria, amado Dios, que pelees la batalla por Israel, Señor, que cuides de la niña de tus ojos, Señor amado, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, bendice Israel, Señor. Cuida de Israel, amado Dios. En el nombre de Jesús, bendice la familia, los matrimonios, Señor, cada joven, cada adolescente, cada anciano en Israel, cada persona, Señor, en Israel, sea bendecida, amado Dios. Bendice, Señor, sus entradas, sus salidas, sus graneros, sus cosechas, sus plantíos, sus mares, Señor. Sea bendito, Dios mío, la tierra de Israel, en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno, Señor. Gracias te doy, amado Dios. Amén y amén. Amén. Y a mí vamos a estar orando en esta maravillosa noche por nuestra amada nación Venezuela. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar todos en el nombre del Señor. Padre, amado Dios, en esta Amado, maravillosa y majestuosa noche gloriosa, te pedimos por nuestra amada nación de Venezuela, Padre, que tomes el dominio, el control de ella. Ve toda la situación que está atravesando nuestro país, Padre amado. Te pedimos que tomes el dominio y el control conforme a tu poderosa palabra, que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, llorar y buscar en mi y se convierte de su camino, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Padre amado, oramos conforme a tu palabra en esta maravillosa noche, Padre, para que tomes el dominio y el control de nuestra nación, tocando el corazón, Dios amado, a los líderes que usted ha colocado allí en Venezuela, Dios amado, para que se arrepientan y se conviertan. Y cada uno de los corazones de cada uno de nosotros, los venezolanos que estamos dentro de nuestra nación y los que estamos fuera también en las diferentes partes del mundo, Padre amado, para que nos arrepintamos, nos convirtamos, Padre amado, y que esta palabra, Padre amado, recorra el mundo, Dios de la gloria, Padre eterno, para entender de que tu venida está pronta, cerca para venir, Dios amado, bendiciendo grandemente a nuestra nación. Abre la puerta para que haya inversión, Dios amado, para que entren todos estos inversionistas de las diferentes partes del mundo, Dios de la gloria. Padre amado, encárgate de nuestra economía, de la agricultura, de la pesca, de gran y poderosa manera. Venezuela es nuestro hermano, Dios de la gloria, Señor. Amén y amén, amén. Vamos a pedirle a nuestra hermana Elizabeth que ore por nuestro amado teólogo y pastor John Lee Guerrero por esta poderosa palabra. Vamos a orar por nuestro pastor, amén, en esta noche para que Dios lo siga sanando, fortaleciendo y lo siga llenando de sabiduría. Amén. Vamos a orar por él en esta noche. Levante su oración, Elisa, en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Padre poderoso, te pedimos, Señor, que seas tú tu mano poderosa sobre tus siervos, Señor, que los siga ungiendo más y más, Padre, que le des más sabiduría. Amado Dios, clamamos a ti por el hermano John Guerrero, Señor. Te pedimos, Padre, Señor. Hogar, Padre poderoso, bendice su iglesia, Padre, y llénalo de tu Espíritu Santo cada día más y más, Padre poderoso. Pon un cerco y un vallado sobre él, mi Dios eterno del cielo. Padre, guárdalo bajo tus alas, mi Dios eterno, a él y a nosotros, Padre poderoso, que no le falte nada, que seas cumpliendo, Señor. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Bendícelo grandemente, Padre Santo. Creemos en ti, Señor, en que tú dijiste que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida, y nosotros lo creemos, mi Dios eterno, y reconocemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que nos guarda, que nos cuida de todo mal y de todo peligro. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, amén. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en esa paz nos acostamos en esta noche, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y defiende. Así está acampando en esta maravillosa noche a tu lado y te dice: no temas porque estoy contigo, y no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Aleluya. Más bendiciones a todos. Hasta la próxima. Amén. Amén. Deus abençoe. Paz. Amém. Deus abençoe. Aleluia.